Podemos decir que es un domingo para el olvido para los equipos de Brinkmann, porque tanto San Jorge como Centro Social recibieron 4 goles cada uno. San Jorge, debutando de local, recibía la visita de Porteña Asociación Cultural y Deportiva con este 11 en la cancha: Ramírez, Herrera, Tarasco, Hansen, Vera, Díaz, Contreras, Crovela, Cejas, Benavides, Daniele, Arduzo, Lencina, Del Rivo, Vergara, Allende en el banco de suplentes, en tanto que Porteña, Vergese, Roldán, Balbo, Vivas, Morgada, Benavides, Guione, Toranzo, Jamud, Aguirre, Bonaza, director técnico Daniel Toranzo. Un partido que iba a tener incidencias como esta, para comenzar una tarde que parecía no iba a terminar de la forma que lo hizo, porque San Jorge tuvo las ocasiones, no las aprovechó o no tuvo la suerte suficiente en su momento, y luego Porteña comenzó a marcar diferencias. Con este gol, un cabezazo del delantero Jamud, que bueno, militó no solamente en la Liga Regional, sino también ya en otros niveles del fútbol. La pelota que rebota en un jugador de San Jorge y que deja sin chances a Ramírez para decretar el 1-0. A partir de allí, obviamente que iba a cambiar las condiciones del juego. San Jorge iba a ir en búsqueda de la igualdad que justamente pusiera al partido nuevamente a tiro, pero no pudo ser. Aquí tenemos esta tarjeta amarilla por una mano donde el árbitro no convalida justamente esa situación. Otra llegada para el equipo de Porteña que venía de un resultado muy adverso. Recordamos que también Porteña había perdido en la primera fecha y había sido por goleada ante Tiro Federal. Pero las más claras, como decíamos, las iba a concretar Porteña, que iba a tener mayor volumen de juego. Tenemos que decir que algunas desatenciones en la defensa le iban a permitir aumentar el resultado. Un final con un 4-1 que, como decíamos, deja muy mal parado a San Jorge, y Porteña que revierte la imagen que dejó en la primera fecha, ¿no? Con una goleada en su propio estadio en el 10º Mesano. Allí teníamos esa llegada clara, donde el defensor de Porteña Asociación la saca sobre la línea, lo que le hubiera permitido el empate para San Jorge. Esta otra llegada y este otro rechazo de la defensa. Por eso decíamos que hasta ese momento San Jorge buscaba la paridad, que de hecho lo tuvo en varias ocasiones. Allí tenemos otra tajada del muy buen arquero Vergese, pero cada vez que Porteña iba a tener una llegada profunda, iba a marcar. Allí veíamos el despliegue en el juego, siempre muy peligroso, muy punzante, el jugador Cejas, que nuevamente se iba a convertir, tanto él como Benavides, en los propulsores de las jugadas más importantes. Bueno, los goles para Porteña Asociación, además de Jamud, Daniel Bonaza, en 2 ocasiones iban a marcar los tantos de Porteña Asociación Cultural y Deportiva. 2-0 iba a ser el resultado en el primer tiempo, y luego Matías Morgada y el delantero Bonaza nuevamente iban a marcar los goles para Porteña. El descuento llegaba de la mano de Bruno Daniele, que ya vamos a ver en la segunda etapa. Obviamente que con este 2-0 a San Jorge se le iba a hacer cuesta arriba para poder tratar de igualar, aunque todavía quedaba mucho por recorrer, pero como indicábamos ya anteriormente, cada vez que Porteña llegaba, lastimaba de esta manera, y podemos decir que a esta altura de los acontecimientos ya prácticamente el juego estaba todo dicho, porque un 3-0 realmente resulta muy difícil de poder remontar. No obstante, el intento llegaba, como decíamos, a través de el siempre peligroso delantero Bruno Daniele, que iba a poner el 3-1, le daba una leve esperanza, pero Porteña
como decíamos, se iba a llevar todo en la tarde del día domingo y de esta forma revertir esa imagen que dejaba de la primera fecha, donde justamente Tiro Federal en su propia cancha le marcaba 4 goles. Allí tenemos la llegada, el quedo del arquero Vergese y este 3-1, la tarde ya iba cayendo y también se consumían los pocos minutos que le quedaba de juego para que San Jorge tenga alguna otra chance de descontar y de inquietar a Porteña Asociación. Aquí tenemos esta muy buena llegada del delantero Santo, donde Vergese realmente allí demostró todas sus condiciones. Todavía le quedaba un gol más a la tarde, la defensa de San Jorge, que prácticamente, como decíamos, tuvo muchos errores, muchos blancos en la última línea. Esto permitió que Porteña Asociación Cultural y Deportiva se quede con 3 puntos fundamentales, revierta su imagen y para San Jorge tratar de buscar el punto de equilibrio. Ahora lo tendrá que hacer en condición de visitante ante un muy buen equipo, uno de los grandes candidatos que es 9 de julio Olímpico de Freire. Todavía Porteña iba a tener esta otra posibilidad para seguir marcando. Allí se consumían los minutos y el árbitro que determina el final del partido para esta goleada del Club Atlético de Porteña sobre el Club Atlético y Cultural San Jorge. Seguimos repasando más de lo que ha dejado esta fecha. Otra vez el 9 de julio Olímpico de Freire comenzó 0-2 abajo, pero el resultado iba otra vez, podemos decir, a cerrarse con un 2-2 que quizá esté marcando también un comienzo un tanto irregular para el 9 de Freire, que comienza los 2 encuentros que ha disputado abajo en el marcador y luego los empata sobre el cierre. Tiro Federal y Deportivo Mortero se adelantaba para terminar ganando el primer tiempo 2-0 a través de Luis Meyer y Juan Bueno. Pero en la segunda mitad de este cotejo, la reacción del equipo que dirige Gaido iban a igualar el juego a través de su goleador Emiliano Pérez, y ya en tiempo reglamentario adicionado el brigmanense Gustavo Josviak establecía la igualdad definitiva con que iba a concluir este atractivo partido 2 tantos por bando. Tiro lo tenía ganado y Freire se lo arrebató y esto privó para que Tiro pueda alcanzar a 9 en la punta del campeonato. Muy poco para mostrar de lo que ha sido el empate del Social de Chipión y Sportivo Suardi, 0 tanto por bando. La victoria sigue siendo un tema pendiente para los dos. Ya habían empatado en la primera fecha y lo volvieron a hacer en este segundo capítulo. El único puntero es 9 de julio de Morteros, que marcó una goleada importante ante Juniors de Suardi. El 9 de Morteros establecía desde el comienzo mismo del juego claras diferencias en el marcador. Se iba a ir a los vestuarios en el primer tiempo con el resultado 2-0 a su favor. El goleador Matías Ludueña y Nicolás Gaido, 2 que habían marcado también en el primer partido, este de tiro penal, le daban el triunfo parcial de 2-0. En la segunda parte, en el inicio, Emiliano Vena marcaba el tercero y finalmente una nueva conversión de Nicolás Gaido que le daba el 4-0 con que el celeste morterense iba a concluir el partido. Luciano Ravalo dejaba con un jugador menos al equipo puntero de este campeonato al cabo de estas 2 primeras fechas. Y Centro Social tampoco pudo en Devoto con el resultado del clásico a su favor. Mucho optimismo para Centro, pero no lo pudo cristalizar en el campo de juego. Rápidamente, Devoto iba a buscar ser el protagonista, tratando de revertir
el resultado ante 9 de julio de la primera fecha, lo iba a conseguir a través de Leonel Ceresole. Nicolás Barbero iba a aumentar la cuenta para Devoto de tiro libre penal y Juan Dulce el tercer gol con el que decíamos Devoto le iba a poner cifras a este cotejo. Realmente un Devoto que no perdonó en los momentos claves. Centro iba a tener el descuento por intermedio de González en sendos penales. El primero se lo ataja el arquero, luego en el rebote la introduce adentro del arco y el segundo también una nueva instancia para el equipo que dirige Tevez. De todos modos ya era demasiado tarde para tratar de cambiar la historia de este resultado. Un Devoto siempre punzante, realmente que llega tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y Centro quizá en el mejor momento que estaba jugando. Allí Devoto dio el golpe justo para quedarse con el resultado y el partido, y ahora poner todo mucho más claro en cuanto a la tabla de posiciones que enseguida vamos a estar repasando. Centro tratará de revertir también su imagen, lo mismo que San Jorge, pero ahora en carácter de local. Vamos ampliando toda la información con lo que ha sido esta fecha, la segunda que dejó el triunfo de Porteña sobre San Jorge, 4 tantos contra 1. Tiro Federal, 9 de julio Olímpico de Freire, igualaron 2-2. El empate en 0 entre Social de Chipión y Sportivo Suardi. El 9 de Morteros, que derrotaba de visitante a Juniors, fue 4 tantos contra 0. Y Devoto, que derrotó a Centro Social y Deportivo Brinkmann 4 tantos contra 2. El 9 de Morteros es el único puntero, tiene 6 unidades. Escolta, único Tiro Federal con 4. Luego se ubican Devoto, Porteña, Centro Social, todos con 3 unidades. Con 2 puntos, 9 de Freire, Sportivo Suardi, Social de Chipión, que todavía no han ganado en este torneo. Juniors tiene 1 punto, cierra la tabla San Jorge de Brinkmann con 0 unidad. La tercera fecha asigna estos partidos: Sportivo Suardi, Tiro Federal. 9 de julio Olímpico de Freire recibe a San Jorge de Brinkmann. Porteña, Devoto. Centro Social versus Juniors de Suardi. Y finalmente 9 de Morteros versus el Social Altos de Chipión.